¿Nada? Sí, a mí ya me parece Sí, Facebook. te apareció. Ok. A ver, yo no veo aquí. Ah, ya. Si quieren podemos ir compartiendo, ¿no? ¿Ok? Y en unos momentos más iniciamos. En un minuto iniciamos. Bueno, ¿les parece bien si iniciamos? Muy bien. Sí, claro. Parece que ya hay. Vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean todos bienvenidos a esta segunda edición del Círculo de Lectura Virtual del Ágora de la Ciudad. Por supuesto, este es un espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Centro Cultural Ágora de la Ciudad y hoy estamos muy contentos realmente porque, bueno, esta es la segunda parte de este círculo que dedicamos en el mes de enero, en este primer círculo del año 2021 a la obra de Sor Juana Inés de la Cruz a propósito de la aparición de esta antología por parte de la colección del Universitario de la Universidad Veracruzana y de la cual pues vamos a estar hablando un poquito más al respecto esta sesión. Les recordamos a todos que estamos en vivo, sería muy bueno tener interacción con toda la gente que nos está viendo y que nos puede ver y también los invitamos a compartir esta transmisión para que más gente pueda pues integrarse a esta conversación. Yo estoy muy contento de aquí de estar una vez más con estas carísimas Jerónimas esta tarde, estos amigos, ¿no? Amigos y colaboradores que hoy pues han decidido evocar el espíritu novohispano de Sor Juana Inés de la Cruz y traerlo al espacio virtual nuevamente. Y es un gusto aquí, yo quiero darle la más cordial bienvenida a Nancy Hernández García hasta la Ciudad de México que se conecta. Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Gustavo. Muy bien, gracias. Igual los saludo con mucho gusto. Pues ya. Estaremos platicando ahorita un poquito más. Víctor Galvez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo para charlar un rato. Eso, y por supuesto, pues el invitado especial, porque es en esta ocasión el responsable de esta antología. Es un gusto estar aquí contigo, Max Sausa, y que ya estaremos hablando un poquito más de tu trabajo. Bienvenido, Max. Hola, Gustavo, muchísimas gracias de nuevo al Ágora de la Ciudad, a Víctor, a Nancy por estar participando, a ti, por supuesto, y a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Claro que sí, y bueno, yo quisiera, antes de iniciar y antes ya de empezar de lleno a hablar un poquito de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz y de la lectura de esta antología, quisiera hacer un pequeño comercial. Yo creo que es bueno hablar de lo que estamos haciendo en el Ágora de la Ciudad. Vamos a tirar comercial, Max. Yo creo que va a estar el mes de febrero en el Ágora de la Ciudad y toda la programación virtual que tenemos, porque vamos a tener un taller de novela, un taller de escritura creativa
que hemos titulado Cómo escribir una novela, y tú pues serás el responsable de llevar ahí al grupo, es un curso taller. Y platícanos un poquito, Max, qué podemos encontrar en este taller que inicia el próximo miércoles, de hecho. Sí, es un taller que propuse a manera de retribución social de mi beca que estoy, de la cual soy acreedor en estos momentos, que es la beca para la creación artística. En mi caso, yo estoy escribiendo una novela sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Está becada por el PECDA y a manera de retribución estoy ofreciendo de manera totalmente gratuita este taller que es los miércoles, todos los miércoles de febrero y de marzo de 5 a 7 horas, el horario de la ciudad centro, de la Ciudad de México. Lo quiero recalcar porque afortunadamente ya estuve revisando algunas de las solicitudes y hay una incluso que viene desde Perú, otra más un poquito más cercana que es de Quintana Roo. Son otros usos horarios, hay que tener eso muy en cuenta, que son las 17, de 17 a 19 del centro de México. Y pues es simplemente un taller en el cual la primera parte es una modalidad de cuatro partes en el cual pues se va a discutir la tradición literaria, cuáles son los recursos para la novela, qué es la diferencia que tiene con respecto a otros géneros como el ensayo, el cuento, cómo puede alimentarse de esos otros géneros, cómo construir o cómo ir tejiendo toda la nube de personajes. Y después, ya la última parte, que ya es en marzo, viene siendo el desarrollo, la lectura, ahora sí el taller de distintos proyectos de novela. A mí me hubiera gustado que fuera un taller pues mucho más extenso, con muchas más horas, pero pues también para cubrir distintas necesidades, simplemente se va a dar lectura de unos cuantos proyectos. Estamos reduciendo el número de participantes a 15. Eh, Probablemente no todos vayamos a poder leer nuestros avances, pero sí poder retroalimentar, aunque sea poquito, leyendo quizás un fragmento, 2, 3 páginas de cada trabajo, y pues sobre todo que haya una retroalimentación, ¿no? Por parte de todos los integrantes del taller. Claro que sí, esto que comentas es muy importante. Para mí ha sido una experiencia muy grata, por ejemplo, realmente llegar, pues nosotros nos encontramos en la ciudad de Jalapa, Veracruz, pero ahora que estamos en el espacio virtual, créeme, hemos interactuado con gente de España, de Argentina, de otros estados de la República Mexicana y de verdad en otras experiencias que hemos ya dado de talleres virtuales han sido muy enriquecedores y se han formado grupos muy interesantes. Sabemos que esta no va a ser la excepción y pues por supuesto pues, los invitamos a todos, a toda la gente que quiera aprender a escribir una novela, que quiera, va a haber lecturas, va a haber recomendaciones, va a haber teoría literaria, ¿no? En torno a la novela, que es muy importante. El simple hecho de saber, por ejemplo, un poquito la historia de la novela, que es interesantísimo, de los géneros literarios, cómo se han ido forjando, ¿no? Y qué importancia tuvo incluso en otros tiempos y ahora que yo creo que está resurgiendo, es muy, muy importante. Entonces, ya ahí saben a toda la gente. Y ahora sí, pues, los invitamos a participar con nosotros. Vamos a estar hablando, entramos de lleno a hablar de esta obra, de esta antología, Quedando a la luz más cierta, que acaba de editar la Universidad Veracruzana. Y bueno, yo quisiera comenzar, vamos a comenzar por las chicas. ¿Qué te pareció, Nancy? Este es un proyecto que tú ya conocías. Ya estuvimos hablando de Sor Juana, ¿no? También le recomendamos a toda la gente, si no tuvo la oportunidad de ver, checar el video anterior, está en la página aquí del Ágora de la Ciudad, y podrán consultar todo lo que ya se estuvo hablando, pero concretamente, pues es una antología que viene ahora sí, hay surtido rico, ¿no? Hay sonetos, hay romances, viene por supuesto el poema largo del primer sueño, vienen muchas cosas. ¿Cómo viste esta edición en torno a lo que ya hemos venido platicando sobre Sor Juana Inés de la Cruz? Nancy. Pues empiezo por felicitar a Max, porque fue un trabajo, pues sí se nota que hubo un montón de trabajo detrás, ¿no? O sea, tanto de investigación como también, pues de pensamiento, ¿no? De interpretación del compilador. Y sí, bueno,
pues Max y yo somos amigos, entonces como que de repente tenía noticias de lo que estaba preparando, pero la verdad es que sí es una antología, pues yo diría que muy completa, ¿no? O sea, pese a que es una selección, yo creo que es una selección que está muy bien hecha, cuidada y pensada justamente para el soporte, bueno, para el espacio en el que fue publicada, ¿no? Que es la editorial de la Universidad Veracruzana y para la colección del estudiante universitario, que yo creo que esto es muy importante porque, como comentábamos en la charla anterior, pues Sor Juana no es que sea una poeta popular, o sea, entre los lectores, ¿no? Digo, uno se acerca como a poetas o escritores que no son como más afines en temas y en temporalidad también, ¿no? Por lo que ya decíamos, hay palabras que ya están en desuso, incluso hay otras que, bueno, Max se tomó pues el cuidado de ir anotando también cómo estaba preparada su edición y entonces puso por ahí que tomaba en cuenta algunas contracciones que ya, o sea, que si no tenemos la nota de que es una contracción, pues diríamos, tal vez es un error, ¿no? O bueno, lo diría un lector que no está muy familiarizado con Sor Juana, ¿no? Por esto que les decíamos, que no es una escritora como pues a la que uno acceda tan fácilmente, ¿no? Sí necesitamos como una ayudadita para irla leyendo, lo cual no quiere decir que no hay que acercarse, ¿no? Al contrario, sí, Sor Juana, pues como hemos visto también en la charla pasada, tiene temas que son muy vigentes, ¿no? Y que en general son los temas universales de la literatura, ¿no? La vida, el amor, el desamor, la muerte y pues también ya mete ella cuestiones filosóficas y un poco existenciales, ¿no? En el primer sueño que analizamos la vez pasada, pues era esta necesidad del conocimiento, ¿no? De acceder al saber y después también pues de ver qué se va a hacer con todo eso que uno sabe, ¿no? Que no es nada más saber por saber, ¿no? Sino aplicarlo de alguna manera o materializarlo, ¿no? En la realidad. Y bueno, también como dices, ¿no? El surtido rico, pues sí está muy bien preparada. Vienen los poemas y villancicos también, ¿no? Y bueno, me gustó también, mucho me pareció muy bueno, las notas de Max, ¿no? Que tampoco son tan extensas como, por ejemplo, en las de Editorial Cátedra, que a veces son como 5 páginas de una nota al pie, ¿no? Y para un verso, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es necesario Sí. anotar, pero tampoco hay que caer en estos excesos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es una edición muy bien hecha, ¿no? Y bueno, sobre todo aparte de la edición, pues el trabajo de Max, ¿no? Que fue el primero en hacer la recopilación, la investigación, la selección y, como decía, ¿no? La interpretación también, porque su selección, pues yo me imagino que corresponde a esta interpretación, ¿no? A cómo Max ve a Sor Juana. Y me pareció muy interesante. Yo creo que a los estudiantes de literatura les va a ser de mucha utilidad. Felicidades, Max. No, claro que sí, no, es algo importante realmente que una universidad ponga al alcance de sus estudiantes, ¿no? La obra pues una obra capital, ¿no? Para la literatura mexicana, como ya lo veníamos diciendo. Ya estaremos hablando un poquito, quisiera yo preguntarte tus impresiones también, así un poquito aquí como a ti, Víctor, perdona, un poco como acaba de hacerlo Nancy, y ya después algunas cuestiones, podemos enfocarnos en algunas cuestiones más específicas. En general, ¿cómo fue tu lectura de esta antología? ¿Cómo la sentiste, Víctor? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Sí, coincido con Nancy, totalmente, igual, muy destacable el trabajo de Max. Aquí lo tengo, de hecho, el ejemplar. Y también enmarcar este esfuerzo dentro de la labor editorial, ¿no? De la Universidad Veracruzana, como parte de la biblioteca y de la colección del estudiante universitario. Yo cuando ya pasé por esa época, y pues era muy padre, ¿no? Tener acceso a clásicos, ¿no? Por ejemplo, de Tolstoy. Ahora, pues está muy bien que se revitalice con la obra de Sor Juana. Y sí, sobre todo destaco también el trabajo de las notas. Creo que son más de 100 notas, pero igual como menciona Nancy, no se sienten sobrecargadas, o sea, realmente sí está un poco ahí
cuidado el trabajo editorial y sí es pertinente bastante el tipo de selección que se hizo. Y sobre la selección como tal, pues también da un panorama muy amplio de Sor Juana. A mí, sobre todo el Primero Sueño, pero bueno, también están sonetos, también hay villancicos, redondillas, y además el prólogo. O sea, sobre todo yo creo que también es muy, muy destacable este prólogo porque sí te contextualiza ya, digamos, como en cuanto a la cuestión editorial, ¿no? La cuestión un poquito más filológica, si quieres, si se quiere ver así, porque pues da un poquito el rastreo, ¿no? De lo que ha sido hasta el momento las ediciones de la obra de Sor Juana, ¿no? Y me parece que tiene como bastante interés por ese lado, además de que sí lo relaciona también con pues unos aspectos un poquito más contemporáneos, ¿no? De la literatura ahorita actual. Claro que sí. Bueno, Max, antes de pasar a tu participación, yo quisiera destacar también el prólogo, ¿no? El prólogo es bastante accesible, da un panorama muy, es general y al mismo tiempo muy puntual, ¿no? De lo que fue la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, comenzando con una breve reflexión ahí sobre el periodo novohispano, ¿no? Y la importancia que tiene este momento en la literatura mexicana y que ha sido tan, pues no sé, tan cuestionado. Hay que decir que venimos pues sí, ¿no? Se comenta que la revolución, de alguna manera, la revolución mexicana sepultó el barroco mexicano, ¿no? O sea, era generar la leyenda de alguna manera en contra de la colonia, ¿no? Era terminar de, de poner estas cosas como, sobre todo la leyenda negra con España, ¿no? Que fue mucho, que tomó varias décadas de alguna manera sobrepasarla, tuvieron que llegar figuras de la talla de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, ¿no? Como para poner en claro de que esto era absurdo, ¿no? Negar nuestro pasado español, ¿no? Pero bueno, eran los ideales de la revolución y ese fue el proceso que se tomó. También de alguna manera es natural. Pero en el prólogo se abre con una reflexión sobre este periodo, el periodo novohispano, y es muy interesante, ¿no? Y posteriormente, bueno, cuestiones muy puntuales sobre la vida de Sor Juana. Y bueno, Max, en ese sentido, cuéntanos cuál fue pues tu experiencia de llevar a cabo este prólogo y esta selección de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, quedando a la luz más cierta. Bueno, pues muchísimas gracias por sus atentas lecturas, por las flores que andan echándome. Siempre es bonito, ¿no? Ver que un trabajo pues puede tener este tipo de frutos y sobre todo pues que pueda tener lectores, ¿no? Y cuando es una obra a veces tan hermética como la de Sor Juana, pues pueda tener una universalidad que va mucho más allá, ¿no? Del momento en el que estamos, de la época en la que vivimos y que en verdad podamos tener algo íntimo, una relación muchísimo más estrecha con una poeta de la talla de Sor Juana. Y bueno, hay varias cuestiones que me gustaría resaltar. Eh, por un lado, pues sí, como bien dice Nancy, esta manera de interpretar a Sor Juana, este filtro, es sobre todo mis lecturas favoritas de Sor Juana, porque yo creo que toda antología, toda compilación pasa por ese filtro del gusto. Yo no soy nada objetivo, yo no soy nada crítico en ese sentido. Yo puse los textos que más me gustan, de los que creo que mejor podía hablar. Omití el teatro, por ejemplo, porque no me considero capaz de hablar del teatro como si sentía mucha mayor confianza con el soneto o con la silva del Primero Sueño. Además de que pues una edición del puro teatro de Sor Juana valdría la pena también hacerse, ¿no? Una antología con los empeños de una casa, perdón, o Amores más laberinto, valdría la pena una sola edición con eso. Y pues las notas, de hecho, son mucho más de 100 notas, son solamente porque aquí vienen enumeradas del 1 al... Vienen enumeradas por cada uno de los poemas, pero en mi edición del Word, pues aparecen todas del 1
hasta el final, ¿no? Y en realidad son casi 300. Hay 100 notas nada más en el primero sueño, ¿no? Okay. Algunas son muy concretas, sí, algunas son como aquestos, ¿no? Significa estos, pero o cosas por el estilo, ¿no? Estotros, de estos, aquestos. Esas contracciones que voy puntualizando, que voy mencionando, a la torre lo puso así, Marta Lilia Tenorio lo puso asá, cosillas muy, pues sí, precisiones a veces muy filológicas que sin embargo sí afectan en la lectura porque pues el primero, toda la poesía de Sor Juana está medida, rimada, y este tipo de contracciones cambian absolutamente pues toda la lectura, ¿no? Hay editores que quisieron corregir a Sor Juana, se me viene a la cabeza uno de los sonetos, por ejemplo, el que dice, en perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Ese soneto va jugando con la idea del entendimiento y uno de los editores, no recuerdo quién en este momento, cambió entendimiento por pensamiento para que no fuera redundante. Entonces, ese tipo de cambios que son muy de los editores, yo creo que sí era muy necesario puntualizarlos, precisamente porque a veces ya es muy difícil conseguir una edición pues totalmente comentada, ¿no? De Sor Juana. Yo hice lo que pude con las distintas ediciones que fui consultando. No puedo decir que las consulté todas, porque también creo que eso hubiera sido imposible. Tan solo en el panorama divulgativo, pues la Universidad de Guadalajara, la UNAM, el Colmex, muchísimas universidades mexicanas y extranjeras, de Nueva York, de Columbia, varias universidades tienen ediciones críticas de Sor Juana. Entonces yo me contenté, digamos, con leer las obras completas, seleccionar mis favoritas, hacer una antología sobre, bueno, yo estoy trabajando ahorita en una novela sobre Sor Juana, entonces las notas que yo tenía para mi novela, cosas así, las fui pasando por el filtro de la edición y finalmente pues terminó en este libro, ¿no? De Quedando a la luz más cierta. Sí, continuamos ahí. Claro que sí, has mencionado ahí algo importante, ¿no? Pues tienes toda la razón, todo compilador, todo curador, pues pone, a veces piensan que esta es una opinión baladí, ¿no? Pero pues es que realmente es lo que a uno le gusta y lo que uno considera que, que es lo más interesante, ¿no? Por supuesto, pasa por que un autor nos atrapa, pasa por una investigación, pasa por un proceso muy grande, pero al final del día es lo que uno considera y lo que uno más le gusta, ¿no? Y qué bueno que sea así, porque siempre cuando se agregan otro tipo de filtros que tenga cierta carga, que tenga cierto punto de vista, una cosa así, de alguna manera ya ahí hay algo, ¿cómo podríamos decirle? Pues cierta manipulación ya responde a otros patrones, otros intereses, ¿no? Una compilación. Yo digo que en este caso, qué bueno que digas, pues abiertamente, pues son los que más me gustan, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa podemos poner sino lo que más nos interesa por el puro gusto, ¿no? En ese sentido, pues qué bien, felicidades. Yo Gracias. quería tocar otro tema. Has hablado de algo, Max, que es de que efectivamente no se aborda el teatro, ¿no? El teatro en esta antología, porque daría para otro libro, me parece que es cierto, aunque ciertamente la obra de Sor Juana Inés de la Cruz en el teatro no es muy amplia, ¿no? Pero muy interesante, ¿no? Y que aborda una cuestión o toca una cuestión pues sí, muy especial, que es el teatro novohispano, ¿no? Cómo los escritores, yo en la anterior, yo tenía una idea, cuando hablábamos, por ejemplo, de que el momento novohispano era heredero del siglo de oro español, ¿no? Y de estas grandes figuras, ¿no? Quizá el último de ellos, Calderón. Yo tenía una idea de que eran como las grandes personalidades de la época, ¿no? Eran una especie como de, no sé, los cineastas más famosos del mundo eran verdaderas celebridades y que incursionaron en el teatro, por supuesto, en la poesía, por supuesto, en la narrativa,
pero el gran arte del momento era el teatro, ¿no? Y bueno, y Sor Juana escribió ahí un par de obras teatrales y también escribió autos sacramentales, que esto me parece excepcional, ¿no? La concepción del teatro religioso de la época. No sé, alguien que nos quisiera hablar más o menos, yo le tiraría a alguien que quisiera abordar la cuestión del teatro novohispano, ¿no? Por supuesto, algún pequeño comentario, pero podemos empezar, por ejemplo, qué es un auto sacramental, ¿no? Estas obras de corte religioso que eran muy importantes en la época. Y nada más ni nada menos, pues el Divino Narciso, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, aquí, por ejemplo, en el Divino Narciso, ya lo habíamos comentado un poco en la sesión pasada, es precisamente una gran pieza teatral de una modernidad extraordinaria, adoctrinante, enfocada pues para ser representada ante un público, y en el cual la imagen de Narciso, la imagen mitológica del mito ovidiano en el cual Narciso se mira en un espejo siendo atraído por la voz de Eco, que está enamorada de él. Narciso se ve en la laguna, se enamora de sí mismo y al no poder besarse se termina ahogando en ese charco, ¿no? Para Sor Juana hace una analogía entre Narciso, una figura pagana, grecolatina, y Jesús enamorado de la humanidad, es asesinado por la humanidad, o sea, por el espejo de sí mismo, ¿no? Entonces, al decir el divino Narciso, se está refiriendo a Jesús. Toda la obra está impregnada de estas metáforas, de un lenguaje muy histriónico, muy alegórico. A veces sí nos pierde bastante por todas las semejanzas que va construyendo entre mitos grecolatinos, entre referencias bíblicas, y todo eso rimado y con lenguaje que además era para la gente, para el pueblo llano, ¿no? Para la gente que no leía, que no escribía. Entonces, ese tipo de cuestiones en el teatro, pues fueron lo que posicionó al teatro, no solo novohispano, como bien dices, al teatro español o al teatro como género en la cumbre de los siglos desde el XV hasta el XVIII, ¿no? Poco a poco, por un lado, el ensayo francés, que viene siendo una especie de aborto de los grandes tratados, en el cual Montaigne dice, bueno, yo no voy a hacer tratados, yo voy a ensayar temas. Lo mismo ocurre con la novela. La novela era considerada, pues, para la gente, para ser leída en el granero. Nadie quería escribir novela porque no era prestigioso. El teatro va adquiriendo elementos tanto del ensayo como de la novela, va perdiendo también ese peso que tenía de prestigio durante el siglo XVII, en el cual, pues, efectivamente, Calderón de la Barca, Lope de Vega eran los grandes maestros de generaciones enteras de escritores. Cervantes tiene muchísimo teatro y sin embargo nunca pegó como pegó el Quijote, el cual él ni siquiera lo consideraba su mayor obra, ¿no? Él prefería la Galatea, prefería sus novelas ejemplares, prefería otras cuestiones antes que al Quijote, y eso habla también mucho, ¿no? De por qué el teatro era la cumbre, ¿no? La cumbre que además temáticamente podía llevarte a muchas dimensiones. El teatro religioso, que es amplísimo en Sor Juana, el teatro lúdico, ¿no? Los empeños de una casa, por ejemplo, que además es un juego de palabras con los empeños de un ocaso, ¿no? De Calderón. Todo ese tipo de cuestiones hacían del teatro un género muy llamativo, ¿no? Y que otorgaba mucho prestigio en el siglo XVII. No sé si alguien más quiera comentar algo al respecto. Pues bueno, en general sobre el teatro, pues también si nos vamos un poco atrás de Sor Juana, recordar que fue también el gran método evangelizador, ¿no? Y bueno, Sor Juana lo retoma un poco pues por su contexto también, ¿no? Siendo una religiosa, pues más por conveniencia que por convicción, ¿no? Como tal. Pues bueno, aprovecha ese contexto, ¿no? O sea, Sor Juana aprovecha todos los elementos que tiene a su alcance para satisfacer su necesidad intelectual, ¿no? O sea, todo el tiempo está pensando cerebralmente, ¿no? O sea, ella es muy cerebral, no le interesa
la vida llana de ninguna mujer, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, estaba recordando mientras leía a Ada Lovelace, la hija de Lord Byron, ¿no? Que también pues es la primera programadora de la historia, ¿no? Es una mujer que también se entrega por completo a su amor por la ciencia, en este caso por lo que vendría a ser la tecnología, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las computadoras, los sistemas de programación. Y bueno, aunque ella se casa y tiene hijos, de repente ella al final, casi al final de su vida, le confiesa a su mamá que estaba arrepentida de haber también elegido esa otra vida porque no pudo desarrollarse como ella hubiera querido, ¿no? O como tal vez lo hubiera hecho si no hubiera tenido hijos y todo esto, ¿no? Entonces ella lo veía como que casarse y tener hijos le había quitado tiempo, ¿no? Para su trabajo intelectual. Y con Sor Juana, bueno, también, ¿no? En el prólogo de Max, pues también se ve un poco esto, ¿no? Como Sor Juana, y lo decía en la sesión pasada, más que un sacrificio o algo así como sí, o sea, como verlo, como, ay, pobre mujer, tuvo que meterse religiosa para poder acceder al conocimiento, no, o sea, era como muy práctica, ¿no? O sea, esto es lo que hay y para lo que yo quiero es lo que me conviene, ¿no? Entonces, bueno, echa mano de todo esto y pues va creando una obra que es riquísima, ¿no? Y basta, además. Eh, que como dice Max, ¿no? Yo creo que podrían hacer ediciones de, pues prácticamente de cada pieza teatral y también de ciertos como paquetitos de poesía, ¿no? O sea, Max aquí nos puso en su antología redondillas, nos puso villancicos, nos puso sonetos y como que fue haciendo una Manches. selección más o menos como temática, ¿no? Pero bueno, Sor Juana podría dar para un montón de estudios. Y bueno, volviendo al teatro, pues eso, recordar que en su momento fue el gran método evangelizador y que Sor Juana lo retoma un poco, ¿no? Como dice Max, en el Divino Narciso y también, bueno, ahorita no recuerdo los nombres, pero casi todo su teatro siempre y su obra en general siempre está jugando con estos dos, ¿cómo decirlo? Pues como siempre nos ponen paralelo, ¿no? Los mitos, por una parte, y por otro lado también lo religioso o lo cotidiano, ¿no? Aquello con lo que la gente podría identificar fácilmente de qué estaba hablando, ¿no? Y esto pues hace la obra ya para su análisis compleja, pero representada porque también esto, ¿no? O sea, la gente que se dedica al teatro dice, es que el teatro es para verse, no para leerse, ¿no? Entonces ahí también radica un poco de la eh, pues digamos, eh, de la magia, ¿no? Propia de este género, que hay que verlo y cuando lo leemos, pues tenemos que estar muy dispuestos a imaginarnos todo, ¿no? Por eso las didascalias y todo esto. Pero, y lo que decía Max, de que después la recuperan, ¿no? Y, no, perdón, lo que dijiste hace un momento, Gustavo, de cómo la revolución sepulta a Sor Juana, ¿no? Estaba pensando también en eso. La revolución sepulta a Sor Juana y sepulta toda esta época de la colonia, pero más bien empieza desde antes, ¿no? Como les decía en la sesión pasada, con la Academia de Letrán, ¿no? Que ellos dejan atrás todo esto y dicen, no, es que vamos a empezar con nuestra literatura a partir de este momento, vamos a pensar en un concepto de nación, un concepto de identidad, en qué es México y qué es lo mexicano, ¿no? Y bueno, ya transcurre el tiempo, llegamos a la Revolución Mexicana, ellos todavía vuelven a echarle más tierra a esta parte de nuestra cultura, porque no solamente Sor Juana, ¿no? Es Fernández de Lizardi y un montón más de poetas y escritores. Y después con Octavio Paz, que es quien dice, pues no, escritores tienen que ser cosmopolitas y también revisar su pasado para entenderse en el presente, ¿no? Y después, como también lo dice Max aquí en su prólogo, pues ya hacia la mitad del siglo, la generación justamente de medio siglo son quienes más empiezan a hacer estos rescates, ¿no? No tan directamente, pero sí se notan estos rescates en su obra, ¿no? Max lo va a señalar muy puntualmente, pero por ejemplo, Pacheco, ¿no? Que es el escritor que yo trabajo y que por cierto hoy cumple 7 años
muerto, pues Pacheco también de repente, ya cuando estaba leyendo a Sor Juana con más atención, me hacía recordar algunos versos de Pacheco, ¿no? Pero o sea, Sor Juana fue primero, ¿no? Entonces, bueno, ahí está también claramente la presencia de Sor Juana en nuestra tradición mexicana, ¿no? Y sobre todo en la poética, ¿no? Y ensayística tal vez, con los tópicos y todas estas cuestiones que escritores como José Emilio Pacheco se tienen en su obra, ¿no? Ah, por cierto, ya ultimísimo comentario sobre el teatro. También, bueno, Pacheco decía que teatro era lo más difícil de escribir porque no solamente es imaginarse a los personajes, ¿no? Sino hacer que los diálogos sean ágiles y además de eso, que el escribir teatro a él, por ejemplo, le daba la facilidad de después escribir versos porque tenía que ser muy preciso, ¿no? Entonces también esto, ¿no? Por eso yo creo que el teatro pues es el género pedagógico por excelencia, ¿no? Aquel que es didáctico y con el que se aprenden cosas. Sí, definitivamente has tocado ahí varios puntos, Nancy, muy puntuales. Yo quiero nada más tomar un momento para decirle a la gente que estamos en vivo, que pueden interactuar con nosotros. Tenemos algunos comentarios. Ruth Becerril, por ejemplo, me gustaría dar lectura. Dice, Sor Juana decidió su libertad. Ella quiso desarrollarse en el camino de la intelectualidad. Apoyándose al profesar su vida conventual, le aseguraba, y cita, no tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de su estudio. Muchas gracias. Nos dicen por aquí, qué bonita manera de describir tu libro. También que dónde se puede conseguir este libro. Bueno, ya al final estaremos dando los datos de dónde podemos conseguirlo. Los invitamos a participar, a escribirnos. Estamos hablando de Sor Juana Inés de la Cruz. No, retomando lo del teatro, es una cosa realmente muy especial, ¿no? El teatro novohispano, tienes toda la razón, Nancy, fue el principal medio evangelizador, ¿no? Realmente la conquista, pues tendríamos que ser muy ingenuos para decir que únicamente fue con la espada la conquista, ¿no? Con el derramamiento de sangre. La conquista viene con el libro y con el teatro, es decir, con la Biblia y con las puestas teatrales de la época. Pero al mismo tiempo, también como muchos otros historiadores han mencionado, quizá ahí también podríamos hablar de que si bien la conquista se dio mediante el teatro, en gran manera, también la libertad y la independencia también puede surgir en las expresiones teatrales, ¿no? Es de recordar, es importante recordar que el cura Hidalgo, por ejemplo, comenzó montando obras de teatro, ¿no? También dentro de las iglesias donde él profesaba y oficiaba, ¿no? Como sacerdote, montó obras de teatro, montó el Tartufo de Molière, y eso había sido una cosa realmente desafiante, ¿no? El teatro siempre es desafiante, el teatro es muy especial, siempre que se lleva a cabo una obra de teatro, hay que ponerle mucha atención porque el teatro tiene una naturaleza de irrupción, una naturaleza iconoclasta muy, muy especial, y por supuesto en la época no era una excepción. Yo aquí, por ejemplo, fíjense nada más, y además no nada más era el simple hecho de pararse y recitar versos, ¿no? Había toda una concepción muy importante, muy adelantada para la época. El propio, estaba yo recordando, el propio Guillermo del Toro, él habla, por ejemplo, de cuando estaba haciendo una de sus películas, me parece que era esta, la del diablo, se me olvida, El espinazo. Hellboy. Espinazo de Hellboy, no, Hellboy. Hablaba de cómo logró los efectos para que volaran, ¿no? Y él decía que había recurrido a unos libros de teatro novohispano, donde los sacerdotes habían escrito efectos teatrales. Y uno de estos era cómo hacer que los personajes volaran. Y entonces era una serie, casi una caja de luz, donde se movían las nubes y se simulaba el viento.
y entonces el actor parecía que estaba volando para poder interpretar a los ángeles y todo esto. O sea, estamos hablando de una puesta en escena muy sofisticada. Y Guillermo del Toro decía, la idea que yo, de donde saqué el efecto para hacerlo, lo saqué del Teatro Novohispano y simplemente pues lo hice en cámara, ¿no? Pero a este grado llegaban las puestas teatrales, eran muy importantes los autos sacramentales que eran puestas en escena cortas, ¿no? Que se presentaban en el corpus, ¿no? Y eran de temática religiosa. Pero fíjense nada más, volviendo al Divino Narciso, el hecho de comparar al Cristo con Narciso, con el mito, vamos, de Ovidio, es ya una cosa, pues muy, vaya, ahí lleva algo de iconoclasia, ¿no? Muy, muy importante. Lleva una discusión profunda y es muy fina, ¿no? La crítica que estaba haciendo, que el problemón que estaría planteando a nivel teológico, ¿no? Importantísimo el Teatro Novohispano y por supuesto Sor Juana jugó ahí un papel interesante. ¿Cómo ves, Víctor, esta situación de la poesía llevada al teatro, no la importancia del teatro en este caso? Sí, es muy interesante como estábamos comentando. A mí me interesaría también un poquito señalar la importancia de, pues, obviamente, ¿no? También el papel dentro del teatro novohispano que tuvo, pues, la relación, digamos, que era distinta, ¿no? En ese momento con el teatro, no es como ahora. Bueno, ahora no, porque ahora estamos en un momento en el que no hay teatro realmente como debería, ¿verdad? Pero se ha transformado, digamos, esta relación con el teatro, ¿no? Y yo, recordando un poco lo que contaba y también apuntaba Nancy, otro grupo grupo literario importante del siglo XX mexicano, que recuperó mucho la figura, como mencionamos la sesión pasada, fueron los contemporáneos, ¿no? Y curiosamente los contemporáneos también estuvieron muy abocados al teatro, ¿no? De alguna manera, pues hay cierto consenso en que el último o el primero, el que inicia, digamos, esta nueva etapa dentro del teatro en México, pues sería Rodolfo Usigli, ¿no? Quizá con el gesticulador, por ejemplo, ¿no? Pero de ahí digamos, a la par, también los contemporáneos tuvieron una participación dentro de espacios teatrales hasta ese momento inéditos, ¿no? Ellos hicieron mucho, por ejemplo, hincapié en la representación teatral, la escenografía, en aspectos un poquito más plásticos, ¿no? En ese sentido, sí es una herencia del barroco y del teatro novohispano, dado que en esa época era muy importante también la representación plástica, ¿no? Había ahí una especie de que la imagen y la palabra van engarzadas, y ya quizá esto es un poco sobre interpretación, pero también me importaría o sería interesante que pensemos, no sé qué opinan los demás, pero esta relación de imagen y palabra ya está presente en la, perdón, en la literatura prehispánica. O sea, realmente en las culturas prehispánicas de América ya había una importancia, ¿no? Entre la palabra y la imagen, ¿no? El canto. Es decir, hay una relación ahí muy interesante, y cómo es también que posteriormente, ya durante la colonia, pues las obras y las representaciones, finalmente los artesanos, pues era gente del pueblo, ¿no? Muchas veces indígena y muchas veces también con unos códigos visuales y con unos códigos simbólicos muy distintos a los que poseía, digamos, otras esferas, ¿no? De esta época y de esta sociedad que estaba tan estratificada. Entonces, en ese sentido es muy interesante pensar cómo hay una cierta continuidad en cuanto a los recursos histriónicos, visuales, simbólicos, y que también repercuten en la poesía de Sor Juana. Sí, justamente me han hecho pensar muchas cosas.
yo creo que no solamente en la poesía prehispánica, porque sí, ¿no? Lo vemos con Tecayihuatsin de Huexotzinco o con Nezahualcóyotl, pues la alusión de, por ejemplo, la mujer amada como un collar de turquesas, como una pluma engarzada en los cabellos, cosas así, pero también en todas las literaturas antiguas, yo creo, sobre todo en la griega y en la latina, siempre la imagen tiene un papel muy preponderante. Pienso, por ejemplo, desde Homero, siempre estos epítetos y estas reiteraciones, la negra sangre que le escurre del pecho, todas estas alusiones son muy imaginativas. Cuando estés muerto, le dice Aquiles, ¿no? Cuando estés muerto, ni siquiera ¿cómo se llaman? Las aves de rapiña te van a llorar, ¿no? Y cosas así siempre están como muy recurrentes en la poesía antigua. Góngora le da estos grandes giros que son muy oscuros, que Sor Juana vuelve a retocar, ¿no? Ya habíamos hablado la semana pasada de la alusión de llamar al corazón, el reloj humano, ¿no? Es una imagen completamente, es completamente una alusión visual, ¿no? Muy inteligente. Llevándola al teatro, por supuesto, ¿no? Ahorita que estaban mencionando el ejemplo de Hellboy, completamente me lo imagino como estas obras que además eran muy gustosas, muy barrocas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un episodio de Avatar, de la leyenda de Aang, ¿no? El episodio en el que los muchachos, los héroes, se ven a sí mismos en una obra con una utilería japonesa impresionante. Así eran también las obras barrocas, con muchísimo presupuesto por parte de los mecenas. Incluso más antiguamente, en la antigua Roma, pues hacían recreaciones completas de batallas navales dentro de los anfiteatros, ¿no? Entonces, siempre la unión entre la palabra y las artes plásticas siempre ha estado muy presente. Eh, y regresando un poquito a la libertad que mencionaba Gustavo, me parece que dio en el clavo, ¿no? Me parece maravilloso que una obra escrita prácticamente en su totalidad dentro de un claustro nos dé a nosotros la libertad creativa, nos libere a nosotros como liberó a los modernistas, a los contemporáneos, como en el caso de Góngora, liberó a la generación del 27, como la misma Sor Juana le permitió a Fernando del Paso crear una prosa que son como maremotos, ¿no? Con los monólogos de Carlota, a Carlos Fuentes, por supuesto, con la región más transparente, a otras grandes teatreras como Elena Garro, sus personajes que yo creo son muy deudores de estos personajes sorjuanescos, por ejemplo Inés de Los empeños de una casa, que es una mujer muy fuerte, con una personalidad como yo me imagino que era Elena Garro, ¿no? Como achacosa de la mente, supersticiosa, pero a la vez muy imaginativa, ¿no? La loca de la casa, como diría Santa Teresa. Todos estos personajes alegóricos están extremadamente bien representados en el teatro, no solo de Sor Juana, sino en el teatro de los siglos de oro, y escritos dentro de un claustro. Me parece genial que a nosotros nos den la libertad creativa, ¿no? En pleno siglo XXI. No, sí, es extraordinario. Quiero por aquí, nos han comentado, dice, ¿dónde consigo el libro? Ahorita ya al final daremos esa información. Hermosa charla, fascinante la antología que describen. Soy profesora de letras y actriz. Lo que cuentan de Sor Juana y el teatro colonial es extraordinario. Muchas gracias. Efectivamente, el teatro colonial es extraordinario. Yo he tenido la oportunidad de ver algunas puestas en escena de algunos talleres. Hace muchos años se daban una especie de laboratorios o talleres de teatro novohispano y era fascinante ver, claro, era de alguna manera recargado, era actualizado, había una experimentación ahí, a pesar de que el teatro colonial siempre se tiene que llevar a cabo de una manera muy rigurosa por todas las cuestiones de la época, pues era inevitable no actualizar esas obras. Y eran, pues muy bonitas, realmente eran muy bonitas en su momento. Imagínense esas obras presentadas en los atrios de las iglesias, de las catedrales, con toda la producción, digamos, y toda
el auspicio, ¿no? de la iglesia y de la época, ¿no? Debió haber sido algo muy especial, ¿no? Y en este sentido, bueno, incluso me recordó esto que mencionabas, Max, lo mencionas ahí en tu prólogo, de este momento tan particular que los religiosos recurren a los mitos griegos, ¿no? Y viceversa, ¿no? Los religiosos, perdón, los poetas recurren a las figuras celestiales y religiosas y los religiosos a las figuras paganas, ¿no? Así se las daban en ese momento los escritores y el arte novohispano, ¿no? Muy interesante. Pues sí, les agradecemos mucho los comentarios que nos mandan. No sé, Nancy, por ahí algún comentario. Yo creo que vamos a leer algunas cosas, igual si alguien quisiera hacer alguna pequeña lectura, pero antes un comentario, Nancy. Claro, bueno, yo creo que para cerrar con este tema del teatro que estamos tocando, pues mi particular pensamiento sobre esto es que necesitamos verlo, ¿no? Y a propósito de que hablaban de la palabra y la imagen, bueno, pues esto ha detonado también estudios teóricos, ¿no? Como la écfrasis, por ejemplo, ¿no? Y el ejemplo más común es el escudo de Homero, ¿no? Perdón, el escudo de Aquiles en la Ilíada, ¿no? Entonces, bueno, porque lo describe con tal belleza, ¿no? Que es capaz, creo que sí hay no recuerdo si hay una pintura o alguien hizo como tal el escudo, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, es tanto el poder de la palabra, ¿no? Que nos lleva a situaciones como esas. Y también la imagen. Yo creo que la imagen es muy importante en la literatura y que va pues muy pegadita a la palabra, sobre todo en poesía, creo yo. Bueno, en la narrativa pues es como más fácil imaginarnos las situaciones, las escenas, porque describe, ¿no? La narrativa describe, pero la poesía toma, toma lo que ve de la realidad, por ejemplo, y por el proceso de metáforas, ¿no? Pasan a otra cosa, ¿no? Como estos ejemplos de secundaria, ¿no? De las perlas de tu boca para referirse a la sonrisa, tal vez, ¿no? Entonces, bueno, todas estas situaciones nos van dando imagen, entonces la relación palabra-imagen siempre es como, va muy de la mano, ¿no? Y eh, si lo llevamos al teatro, pues yo creo que tiene que ser así, que es necesario que sea así, porque es la única manera en la que nos hacemos conscientes, ¿no? O sea, al ver representada algunas situaciones, como decimos, claro, sí es cierto, ¿no? Era tan obvio y no lo pensamos. Ahorita pienso, por ejemplo, en la última obra de teatro que vi, que pues no es novohispana ni nada, tiene que ver con el 68, cuando fue el aniversario de la matanza de Tlatelolco. En la UNAM hubo pues una serie de obras de teatro, ¿no? Con este tema, y una de ellas se llamaba La Hecatombe. Trataba sobre pues el 68 y era más bien como una serie de diálogos entre Gustavo Díaz Ordaz, el presidente anterior a él, y Luis Echeverría. Entonces, bueno, con esta representación que hicieron, la manera en que estuvo montada la obra y también el espacio, que creo que fue el Foro Sor Juana, a propósito, ¿no? Que es de los más chicos, bueno, creo que sí era no recuerdo, era un espacio pequeño y, bueno, los diálogos y todo, estuvo la obra montada, yo creo que pues muy bien, muy cuidadosa, todo. La fueron actualizando como iba pasando, porque justo a la representación que yo fui la semana pasada había sido lo del 3 de septiembre en Rectoría, ¿no? Cuando llegaron los porros ahí a hacer sus disturbios también. Y esto los dramaturgos lo tomaron y lo agregaron a la obra, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que necesitamos el teatro, ¿no? Que por eso es tan importante el teatro. Yo creo que que no hay tanta relación con el cine, porque el cine, bueno, tiene otros recursos, ¿no? Se vale de efectos y de cuestiones que el teatro por sí mismo no puede tener, porque el teatro es una función en vivo,
¿no? Mientras que el cine, por ejemplo, pues es algo que pasa también por largos procesos de edición, de postproducción, etcétera, etcétera. Y bueno, esto no hace más valioso uno que otro, pero sí nos sitúan en, ¿cómo decirlo? O sea, nos hacen pensar de diferente manera tal vez los mismos temas, ¿no? Por ejemplo, te decía, ¿no? Esto de 68 en el teatro, pues me conmoví un poco con la persona, con la figura de Díaz Ordaz, ¿no? O sea, imagínate lo que lograban, porque pues yo salí del teatro pensando como de, pues claro, este señor pues también era un ser humano, ¿no? Y por supuesto que como ser humano pues cometió errores, fueron garrafales y no se justifican, sí, pero bueno, ¿no? También tenía una parte humana y, y lo hemos visto en el cine, pero también pues desde la perspectiva del director, ¿no? Y entonces es un sanguinario, no le importaba nada más que sus beneficios y todo esto, ¿no? Entonces, pues es el mismo hecho desde dos perspectivas diferentes y también en dos soportes o medios diferentes, ¿no? Te decía, uno es la puesta en escena y el otro, bueno, cintas, ¿no? Que hay un montón. Es como lo mismo pasa con el tema de los nazis, ¿no? Por ejemplo, que nos decía el doctor Olea Franco, ¿no? Que si los nazis tuvieran derecho al derecho de autor, pues serían millonarios, ¿no? Porque cuantísimas películas, libros y teatro, y hay un montón de cosas, ¿no? Sobre este tema. Y lo mismo, ¿no? O sea, en algunas películas hay nazis buenos, ¿no? Y hay otras en donde todos son unos malditos, y hay obras de teatro, por ejemplo, creo que sí han llevado al teatro este libro, que es un bestseller, el del niño con el pijama de rayas, ¿no? Entonces, bueno, decía, son recursos diferentes, pero que al final nos llevan a lo mismo, ¿no? A pensarnos, eh, o al vernos reflejados, como a Narciso, ¿no? Al vernos reflejados y pensarnos, pues, como humanidad, ¿no? Como seres frágiles ante la vastedad del universo y del conocimiento. Y bueno, ahora volvemos a Sor Juana, ¿no? Y ver que es un montón lo que hay que aprender, muy poquito lo que vamos a captar y mucho menos lo que vamos a ser capaces de escribir, ¿no? Que esto también, si me voy con José Emilio Pacheco, pues es hasta angustiante, ¿no? O sea, tener como estas ideas. Pero bueno, ya con eso cierro lo del teatro. Sí, claro que sí, muchas gracias. No, sí, muy puntual, son cuestiones diferentes, pero el teatro es necesario. También, por otro lado, me recuerda a Jodorowsky, que decía, el teatro es un grito en la ciudad, el cine es un grito en el mundo entero, ¿no? También, pero es importante tener esos gritos locales, ¿no? En el teatro se puede decir abiertamente y de una manera muy, muy franca lo que no se puede decir, ¿no? El cine opera, tiene otros recursos, es otro idioma, otro lenguaje, pero el teatro es franco, ¿no? En ese sentido es muy importante también, ¿no? Y extrañamos tanto, ¿no? El trabajo de los teatristas, ¿no? Y es muy poderoso, ¿no? Ahorita me acabas de Poderosísimo. recordar, por ejemplo, estas representaciones que hizo muy famoso, una obra de teatro que hizo muy famoso Héctor Suárez, La Señora Presidenta, ¿no? Que era una Mm. parodia, pues justamente hacia nuestras figuras de poder, el presidente, y también cómo esto o sea, fue tanta la fuerza del discurso de esta obra que repercutió en la vida personal del actor, ¿no? O sea, lo amenazaron muchas veces y ya al último dice que cuando estaba representando la obra en el sexenio de Peña Nieto, le llegaron amenazas de Peña Nieto, ¿no? O sea, de que dejas de hablar como estás hablando del presidente o atente a las consecuencias. Entonces, pues esto también, ¿no? O sea, el discurso del teatro es muy fuerte, ¿no? Y tanto es así que, pues se evangelizaron a los primeros, bueno, a los indígenas que estaban aquí en el momento de la conquista, ¿no? O sea, nosotros somos producto de todo esto, ¿no? No, claro, hay una magia ahí, ¿no? Hay un misticismo siempre que un buen actor encarna un papel importante y conmueve a través de su voz y de su energía principalmente, ¿no? Esa es yo digo que eso es lo inigualable del teatro, ¿no? La energía que un actor puede proyectar hacia un público, ¿no? Y cómo el público puede ser golpeado y generar tanto, ¿no? En la audiencia. Max, pues, ¿qué te parece si leemos algo por ahí, ¿no? De Sor Juana.
a propósito de tu antología, ¿no? De tu selección. Ok, muy bien, sí, me gustaría leer 2 sonetitos, como ven. Bien. Ok, un soneto que contiene una fantasía contenta con amor decente, que es, yo creo que, reiterando, una de las mejores maneras de aproximarnos a Sor Juana, en el caso de que nos esté viendo un público juvenil, yo creo que es con la poesía amorosa, y este soneto que me parece verdaderamente maravilloso. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Yo creo que es una pieza maravillosa, ¿no? De una perfección milimétrica, quirúrgica. Decía una amiga mía, Nicté Toshki, una poeta contemporánea nuestra, algo así, una idea muy bonita, dijo una vez, que el soneto es el pensamiento a la medida de la mano, algo así, dijo, una idea maravillosa. Yo creo que este tipo de sonetos eh, dan al pie, dan justo al clavo, ¿no? Llamar a la persona amada dulce ficción, imagen del hechizo que más quiero, una maravilla. Y voy a leer otro soneto en que satisface un recelo con la retórica del llanto. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo de tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Estos serían 2 sonetos de amor o desamor, ¿no? Que pues me parecen maravillosos, ¿no? De una precisión a la medida de la mano. Claro, que de hecho has incluido varios sonetos de amor, ¿no? En tu poesía hay bastante de la poesía amorosa de Sor Juana Inés de la Cruz. Así es. Hay un comentario aquí que me gustaría dar lectura. Ruth Becerril nos dice, la simbología creada por los clásicos se prestaba para su reelaboración cristiana, hecho que explica dentro de una visión amplia del teatro virreinal hispanoamericano a Orfeo visto como Cristo o a Iris como la Virgen María en textos teatrales bolivianos. Hubo en Nueva España varios modos de manifestación teatral, el evangelizador, el colegial y de convento, el de coliseo, el callejero y el infantil. Después, posteriormente, Ruth en otro comentario nos dice, recordemos que tanto el teatro, cine y cortometrajes tienen censura en nuestro país, ¿no? Pues muchas gracias por tus comentarios. Víctor, ya casi para despedirnos, algún comentario, ya es casi momento de irnos. Sí, Para cerrar, un comentario. Sí, un poco de manera general, pues el reiterar, ¿no? La invitación también a continuar con la lectura de Sor Juana y también un poquito recordando pues este diálogo que se dio ahorita un poquito así, quizá medio a bote pronto, ¿no? Acerca del teatro. Claro. Pero yo quisiera, o sea, pues invitarlos también a que conozcan la obra, por ejemplo, de Emilio Carballido, que finalmente es un referente, y más recientemente el trabajo de Alejandro Ricaño, por ejemplo, ¿no? Dramaturgo también originario de Jalapa, y que curiosamente cuando yo fui a ver una obra bueno, la obra que se llama Más Pequeños que el Guggenheim, no sé si la ubiquen, yo la vi pues en Jalapa, ¿no? Y después la vi aquí en la Ciudad de México, entre que 8 años después, casi casi, pero sí me sorprendió lo que puede hacer un montaje. O sea, realmente el texto era prácticamente el mismo, los actores eran casi los mismos, pero el montaje de Jalapa fue mucho mejor, porque desafortunadamente aquí, bueno, en este foro que ocurrió la representación, pues uno de los productores, después me enteré, era este señor Facundo, ¿no? Entonces fue como que
pues ahí se ve, ¿no? Que hubo modificaciones, ¿no? A la producción. Y eso, ¿no? Lo que mencionaba Nancy y Max, o sea, de que el teatro, y también Gustavo, que tiene una capacidad del teatro de establecer una especie de comunidad, ¿no? Y eso es lo que distingue una energía muy, muy particular que también se pierde en otro tipo pues de formatos, ¿no? Quizá este formato del Zoom pierde, ¿no? Ante esta vitalidad que tiene el teatro. Y en general, pues eso, ¿no? También tener como muy presente que finalmente Sor Juana, pues como vemos con la selección, por ejemplo, de este último soneto que leyó Max, pues destaca completamente también el hecho de que pues es una mujer, ¿no? Hay una sensibilidad femenina y que también eso es súper importante que se haya retomado desde los contemporáneos, desde Octavio Paz, desde, como mencionó Nancy, desde José Emilio Pacheco, etcétera, ¿no? Es importante también tener esta perspectiva presente, ¿no? De que es una escritura que habla de una sensibilidad completamente renovadora, ¿no? En ese sentido. Claro que sí, muchas gracias, Víctor. Tienes toda la razón. Y sí, vamos, un montaje lo cambia todo. Estas son las cuestiones ya, digamos, de forma, ¿no? Lo que podríamos considerar la forma, ¿no? Una cosa es el fondo, pero la forma es muy importante, ¿no? Son artes escénicas. Y esto, es prioritario también. Lo mismo en el cine, también es cómo modelar una imagen, cómo, cómo se construye una imagen. Una imagen se construye, ¿no? Entonces el cineasta es esta persona que está como en una vasija de barro, ¿no? Modelando una imagen, ¿no? Con la luz, con el sonido, con los movimientos, ¿no? Es realmente poderoso, ¿no? El arte cuando se combina con un fondo importante y un pensamiento, ¿no? Sobre todo. Max, me parece que querías comentar algo. Sí, solamente aunar poquito a estos comentarios ya sobre los distintos lenguajes. eh, y recordando un poquito el comentario del comentario de Facebook de Ruth, eh, yo creo que sí, los códigos del teatro de los siglos de oro en general y el teatro grosso modo, sobre todo el teatro griego antiguo, por ejemplo, nos dan un montón de códigos para leer los grandes clásicos de la modernidad. Pienso muy particularmente, por ejemplo, en Juan Rulfo, en Pedro Páramo. Yo creo que si nos quedamos con las lecturas modernas que se nos inculcan, decimos, bueno, Pedro Páramo es un apéndice de William Faulkner, ¿no? Pero en realidad, si leemos con atención, las maneras de proceder de un Juan Rulfo, por ejemplo, están mucho más apegadas a una tradición española de lenguaje totalmente cuidado, es muy gongorino, ¿no? Pedro Páramo es como un primero sueño de Sor Juana, ¿no? Es decir, está mucho más encaminado a estos clásicos grecolatinos hispanizados. Yo creo que podemos entender muchísimo más a Juan José Arreola, a Elena Garro, a Pedro Páramo, bueno, Juan Rulfo, Pedro Páramo, autor de Juan Rulfo, Claro. si estamos, incluso por ejemplo a Carlos Fuentes o a escritores más después del medio siglo hacia nosotros, si leemos por ejemplo a Jenofonte, si leemos la Medea, el Edipo Rey, ¿no? Antígona, todas estas obras son modernísimas por sí mismas, tienen un montón de recursos que nosotros no imaginaríamos, que pensaríamos que los inventó Herman Melville o que los inventó William Faulkner, cuando en realidad ya tienen 2000 o 3000 años de antigüedad, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante considerar eso al momento de leer una obra como podría ser, no sé, Enrique Serna, como podría ser la de pues grandes escritores contemporáneos nuestros. Yo creo que hay que regresar siempre a estos clásicos del lenguaje que pues vienen desde los antiguos griegos, ¿no? De la tradición bíblica, por ejemplo. Yo creo que para entender a García Márquez hay que leer muy bien la Biblia antes que leer muy bien a William Faulkner, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de cuestiones sí son muy, muy puntuales, ¿no? Y me nacieron a partir del comentario de Ruth. Entonces, muchas gracias ya, nada más. Quería, Sí. quería reiterar eso. Retomarlo. No, mira, ahora me has recordado a mí algo, hace unos días, y esto es sobre todo en cuanto a esta actualización, digamos, o esta influencia de este tiempo
en el arte contemporáneo. Me invitaron a hablar, por ejemplo, hace unos días de una película que pues puede ser muy comercial si ustedes quieren, pero ya cuando la va uno desmenuzando suele ser interesante. Me refiero a Corazón de Caballero de Heath Ledger. Yo no sé si ustedes la vieron, ¿no? Entonces, estaba yo pensando una película completamente británica, con una producción británica, el director, con todos los códigos, todo esto, pero en realidad estamos hablando de una especie de pícaro, ¿no? Alguien que se pasa por alto todas los códigos de la nobleza, ¿no? Que engaña, ¿no? Que miente, ¿no? Y porque tiene tiene ideales, ¿no? Los ideales sí los tiene, pero no tiene la condición social, ¿no? Y esta desfachatez, ¿no? Esta picardía de él de suplantar su identidad y de engañar a las princesas y de engañar a los caballeros y de todo esto, yo estaba pensando, bueno, este es el Periquillo Sarmiento, ¿no? Este es el pícaro novohispano, ¿no? Prácticamente. El Y Buscón, ¿no? De Quevedo, por ejemplo, también. ándale, exacto, exactamente. Entonces, bueno, claro, los británicos a lo mejor se les hizo muy nuevo todo esto, pero viene de una tradición latina y concretamente española, ¿no? Y novohispana, por supuesto. Nancy, ya nos vamos. Último Sí, comentario. bueno, ya para cerrar, pues igual, ¿no? Reiterarles la invitación a los lectores, pues a que se acerquen al trabajo, a este trabajo en particular de Max. Es muy bueno, vale mucho la pena para familiarizarse, ¿no? Si quieren, para empezar a entrarle a Sor Juana. Y pues también al trabajo de Max, ¿no? Porque Max escribe poemas, cuentos y todo, entonces sigan a Max, inscríbanse a su taller de novela. Y con lo que decían ahora pues de que de repente descubrimos, ¿no? En el pasado cosas que no son muy nuevas o que nos parecieran nuevas, me hicieron recordar una frase de José María Espinaza que dice que el talento del poeta consiste en que su condición rancia nos sepa nuevo cada vez que nos las entrega, ¿no? Entonces, bueno, yo con eso cierro y muchas gracias por este trabajo, Max. Bueno, nos preguntaban por ahí dónde conseguir el libro. Por supuesto, lo conseguimos aquí en Jalapa. Me parece, Max, que en la librería Hiperión. Así es, normalmente pues la Universidad Veracruzana tiene conexión con Educal y siempre se encuentran pues en estas librerías un poquito más grandes. Ahorita por las cuestiones de la pandemia y cosas de distribución que yo no estoy muy enterado, solamente se consigue en la librería Hiperión en Jalapa, en la avenida en Murillo Vidal, pero si la buscan en Facebook, tiene distribución a todo el país, ¿no? Entonces, probablemente en un futuro pueda encontrarse en otras librerías. Ahorita, por el momento no, solamente en Hiperión, pero es una buena librería, hay muchísimo material. Ya pronto es la Feria del Libro Universitario, entonces yo creo que también va a estar circulando en otras instancias esta antología. Claro que sí, y pues bueno, desde aquí mandamos un saludo a toda la gente de la UV que también realizó este esfuerzo por publicar esta antología. Y bueno, pues les agradecemos, ¿no? Chicos, muchísimas gracias. Como siempre, fue un gustazo aquí charlar con todos ustedes. Gracias al público que estuvo aquí, que comentó, que participó y que interactuó con nosotros un poquito. Y no nos queda otra más que recordarles a todos que sigan la cartelera del Ágora de la Ciudad, del IBEC, de los 14 recintos que ya estamos proponiendo actividades culturales. Y bueno, este fue el Círculo de Lectura Virtual. Ya nos vemos de aquí hasta febrero. Y a todos, pues muchas gracias, ¿eh? Y seguimos acá pendientes y conectados. Gracias.